piensan en hacer su estrategia en TikTok, en Instagram y cosas por el estilo. Pero son empresas que, insisto, son recién formadas, pero que ya vienen con un bagaje digital. Entonces se quedaban con eso. O sea, ¿para qué aprendo otra cosa? ¿Para qué invierto en un sistema? ¿Para qué meto, no sé, un firewall? ¿Para qué pongo ciberseguridad o lo que sea? Si como lo estoy llevando me funciona. Pero eso fue evolucionando, no fue algo que se quedó estático. Empezó con factura electrónica y llegamos a contabilidad electrónica, ¿no? Donde las pólizas contables y mucha de la contabilidad, pues carta aporte, ¿no? Para logística y un montón de cambios y ajustes y reformas que ha habido en los últimos, que estamos en el 26, en los últimos 16 años, ha sido una Claro. revolución únicamente desde el punto de vista administrativo, contable, fiscal, ¿no? Yo pienso que realmente lo que tenemos que entender es que la tecnología debe tener un propósito. Y si ese propósito no es servir a las empresas, servirle a las personas, pues se vuelve algo inútil. Muy buenos días, tardes, noches. Esperemos que todo el mundo se encuentre bien. Estoy muy contenta porque, bueno, estoy conectando con personas que conocía yo desde hace mucho tiempo y el día de hoy tengo un invitado que conocí hace más de 16 años y que, bueno, hemos estado en contacto por LinkedIn y he visto cómo ha crecido. Y bueno, tengo el gusto de invitar al doctor Manuel Pérez Coutinho. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Mara, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Perfecto, Manuel. Oye, para iniciar, bueno, pues algo que hemos visto y que he visto tu trayectoria durante estos años y veo que tienes más de 25 años en todo lo que es tecnologías de información, que estudiaste ciencias de la computación, tanto de licenciatura, bueno, más bien ingeniería, maestría y doctorado. Cuéntanos, ¿por qué te llamó la atención esta parte de ciencias de la computación para estudiarla? Y claro, híjole, pues aquí ya me vas a mandar muchos, muchos años atrás. Ahora sí Sí. que muy, muy chavo, yo conocí a un amigo, ¿no? Un vecino, era más grande que yo. Y pues realmente él fue quien me metió al tema de las computadoras, ¿no? Te estoy hablando probablemente de la segunda mitad de los ochentas, algo así, Ujú, cuando pues apenas estaban viendo la luz las computadoras personales. No sé si te recuerdas todavía de aquellas épocas en las que se empezaban a comercializar unas computadoras que básicamente eran un sí, teclado que era la computadora, que pues esas máquinas tenían en pantalla verde. infinitamente menos de lo que tiene ahorita cualquier reloj de pulsera, ¿no? Claro. Hablando no de smartwatches, ¿no? Sino de relojes, digamos, económicos. Esas computadoras tenían pues menos memoria, ¿no? Por ejemplo, eso fue, te digo, en la segunda mitad de los años 80, tal vez. Yo estaba todavía en la primaria Ujú, y me llamó mucho la atención lo que él estaba empezando a hacer, pues me platicaba, estaba él en sus primeros años de la universidad, pues eran de esos amigos mayores con los que te juntas de repente, ¿no? Entre todos jugábamos béisbol ahí, afuera de la casa donde vivíamos y era una comunidad bonita, ¿no? No había tantas cosas como hay ahora, tantos temas. Entonces podían sí. jugar los chamacos con los adolescentes y con los más grandes y no pasaba nada. Así es como empieza mi interés, ¿no? Es como se despierta la curiosidad. Y poquito después, tal vez en el mismo año o en el siguiente año, pues empiezan a llegar, como te decía, estas computadoras que las podías encontrar en ese entonces en el Aurrerá. Ahí Ujú, la Aurrerá tenía su isla, ¿no? Ahí de cómputo y llegaban con estas caseteras donde podías poner cassettes, literalmente esos cassettes de cinta magnética con los que cargabas los programas. ujú. Y conforme fue avanzando en esos primeros años, pues se llegaron las unidades de discos, lo que conocimos como los discos flexibles, ¿no? Estos discos cuadrados Sí, enormes. grandotes. Sí, sí, Ajá, sí, exacto, ¿no? Eran como de 20 centímetros las cosas estas, no les cabía nada para lo que es hoy ajá. cualquier fotografía, Ujú, pero pues con eso empecé y ya tal vez habrá sido
el último año de la primaria o tal vez el primero de secundaria, ahí sí ya no recuerdo muy bien. Pues mis papás me pagaron un curso para tomar clases de computación para niños, que en ese entonces lo Okey. que se enseñaba era un lenguaje de computación que se conocía como Logo. Y Logo era muy simpático porque básicamente lo que aprendías era pensar de manera estructurada, ¿no? Es que es como pues, la mayoría de los desarrolladores o de los programadores y muchos de los ingenieros pues, tenemos que pensar, ¿no? En bloques. Ujú. em, y básicamente tenías una tortuguita en una pantalla, como bien dijiste, verde o negra con letras fosforescentes, y había Sí, comandos, ¿no? Entonces tú abreviabas ciertas palabras en inglés, ¿no? LR, o LT izquierda, RT derecha, cosas por el estilo. eh, y con eso movías el cursor, ¿no? O sea, movías ahí un apuntador en la pantallita negra, que era una tortuguita, y con eso básicamente podías construir figuritas en la pantalla y algunas otras instrucciones. Y así fue como empecé. Realmente muy, 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 muy chavillo. Y pues a partir de eso pues, no me despegué de la meta de estudiar computación. muy bien. Oye, ¿y cuál fue qué te motivó a estudiar hasta el doctorado? Cuéntame un poquito de esa parte. Bueno, ahí ya vamos a dar un salto de varios años. Ujú, Después de que tomé algunos cursos, yo fui a ver opciones de carrera. Finalmente me decidí por la Autónoma de Puebla. Yo radico en Puebla, entonces me ujú, decidí por la Universidad Autónoma de Puebla, que después se le dio ya el nombre de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Em, y antes de entrar, bueno, fui a hablar con algunas de los profesores, que yo en ese entonces no sabía cómo estaba la estructura de los investigadores y todo esto, pero pues tuve la fortuna de hablar con una investigadora del Sistema Nacional de Investigadores ahí que era catedrática de la facultad. Ella me orientó muy bien. ujú. Y decidí un poquito antes de entrar a la carrera, en un verano antes, empezar a tomar algunos cursos, ¿no? Y empecé a tomar cursos de programación. En ese curso aprendí el lenguaje C, lo que me ayudó mucho en mis primeros, tal vez, 3, 4 semestres en la universidad. Ese curso fue fantástico, fue maravilloso porque pude entrar de manera muy natural, ¿no? a la parte programática, ¿no? de la carrera. Pero lo que Ujú. nadie me explicó, pues era que a la carrera que me había inscrito era una carrera orientada a ciencias de la computación, como bien dijiste. Okey, okey. Y hay una diferencia muy grande en lo que son las currículas de ciencias de la computación o ciencias computacionales Ujú. versus las ingenierías en computación o las ingenierías en informática o las licenciaturas en informática. Okey, okey, Básicamente en ciencias, hacia donde te orientan el perfil es hacia el avance de la computación per se, mientras que en okey. otras carreras van a la aplicación inmediata, ¿no? Entonces hay mucho de ofimática, ¿no? Ya sabes que manejes paquetes, que hagas Sí. algún tipo de programación de muy alto nivel, ¿no? Como que hagas macros en Excel y ese tipo de cosas, Ajá. o algunos tipos de bases de datos. Eso es en el lado de las licenciaturas y algunas ingenierías. Pero en la parte de ciencias, no, en la parte de ciencias vas en profundidad, y el ambiente en el que se desarrollan estos planes de estudio, lo pude comprar ya años después. Son ambientes que están completamente inmersos en facultades que como tal, pues lo más seguro es que tienen una maestría, un doctorado, que los profesores son maestros, doctores, principalmente doctores, y el rigor es muy diferente, ¿no? Es meterte a la teoría de la computación, a entender por qué una computadora funciona como funciona, de dónde viene toda esta lógica de unos y ceros, de los famosos bits, ¿no? La unidad mínima de computación, como la Ujú. conocemos ahora, porque ya está trabajando la computación cuántica y eso es otro rollo Otra completamente. cosa, ajá, Sí, sí, no, ajá. es otro universo, ¿no? Completamente diferente. Pero vaya, en esos temas de ciencias de la computación, sí te meten en un ambiente en el que estás pues, realmente rodeado de gente que hace investigación de frontera, que publica, ¿no? que va a congresos por todo el mundo, digo, en la mayoría de las universidades, ¿no? Por ahí hay algunos programas un poquito más ligeros, pero digamos que en general es así.
Y esto pues a lo que te lleva es a tener todavía una manera de pensamiento pues más abstracta, voy a decir más cuadrada, ¿no? De repente, pero es Ujú. interesante porque pues al final de cuentas te estás preparando para dar avances en la parte de la computación y eso tiene infinidad de vertientes, ¿no? Y a lo que es nuestra actualidad, pues muchísimo más de lo que a mí todavía me tocó, ¿no? Hace, no sé, más de 30 años, algo así. Yo empecé la carrera en el 93. Entonces, pues sí, ya más de 30 años, ¿no? De que empecé a estudiar. Claro, Este, y de ahí, pues terminando la carrera, ya igual dando un salto interesante, durante la carrera, con algunos amigos, yo empecé a hacer, pues, pilotos, ¿no? O intentos de empresas, ¿no? Nos pusimos de emprendedores, pues éramos una cosa muy rara porque en esas carreras, pues realmente la gente estaba dedicada a estudiar, ¿no? Nadie pensaba en trabajar, de medio tiempo o ir a buscar clientes o algo por el estilo, ¿no? O sea, esto no iba con el perfil de la gente que estudia ciencias, ¿no? okey, Es como un paradigma ajeno, ¿no? Es otro mundo. Sin embargo, pues me junté con amigos inquietos, algunos más inquietos que yo, algunos como yo, y pues hicimos estos intentos de empresas. Probablemente habré empezado en el 94, justo a finales a mediados de año, y luego se nos vino encima la crisis del dólar del 94. okey, Esa fue mi primera crisis, ¿no? De tipo de cambio y crisis económica. Nosotros ya vendíamos equipos, ya eran computadoras, vamos a decir, un poquito más modernas, las predecesoras de los famosos Pentium por ahí que empezaron a comercializarse a finales de los 90, ¿no? Principios de los 2000. Pero ya vendíamos ese tipo de equipos, impresoras, como decíamos coloquialmente en ese entonces, éramos mueve cajas, ¿no? Comprábamos equipos, vendíamos equipos, pues nos ujú, ganábamos ahí en la parte del comercio propiamente, ¿no? Y dábamos servicio, mucho servicio. Cuando se vino la crisis del 94, pues realmente el tema de la compraventa se estancó completamente porque el tipo de cambio que siempre había estado estable en aquellos años, no recuerdo muy bien, pero debió haber estado por ahí de los 11 pesos o tal vez menos. No sé si fue la época de los 7 y tanto de pesos o ya en los 11, pero por ahí andaba. El caso es que se subió tal vez más del 40-50% el tipo de cambio y los fabricantes no aguantaron, ¿no? Grandes fabricantes de, pues, de marcas que todos conocemos, algunas ya incluso desaparecieron, no aguantaron trabajar eh, en el mercado mexicano con esa volatilidad del tipo de cambio. Entonces, okey, los precios se dispararon, la empresa donde nosotros estábamos trabajando, pues literalmente quebró, cerró. okey, Sin okey, embargo, nosotros conservamos clientes de servicio y hacíamos cosas muy básicas, ¿no? Desde instalar redes locales, ¿no? De conectar computadoras en un despacho, no sé, de arquitectos o de contadores, cosas por el estilo, a instalar paquetería, ¿no? Estábamos en ese entonces probablemente entre tercero, cuarto, quinto semestre de la universidad, entonces eran cosas bastante básicas, pero ya estábamos aplicando cosas que ni siquiera habíamos visto en los libros, ¿no? Todavía. Nosotros ya okey, hacíamos redes y todavía no habíamos llevado la materia de redes, ¿no? En la universidad. Entonces fue una época bonita, ¿no? Como de muchas cosas interesantes, de despertar mucho la curiosidad. Y yo creo que también de todo este recorrido, ese es parte del driver de la motivación de seguir con la maestría y con el doctorado, porque cuando terminas la licenciatura, pues te das cuenta que hay cosas que no responden muchas preguntas, ¿no? Que ya viste afuera. Entonces digo, a ver, ¿por qué esto no es así? ¿Por qué esto no se dio? ¿Por qué esto no lo tocamos, no? O cosas que eran, como te decía, la carrera era demasiado técnica. Yo decía, a ver, es que aquí no hay empresas en México que claro, hagan este tipo de sistemas donde nosotros ya traemos este conocimiento, ¿no? Eran cosas demasiado abstractas, ¿no? Te voy a decir que eran el tatarabuelo o tatarabuelo de la tecnología que tenemos hoy, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿no? Era la herencia de los sistemas, lo que se llamaban sistemas inteligentes de finales de los 70, principios de los 80, fue parte de lo que nos tocó estudiar en la carrera, ¿no? En la universidad. Lógica, lógica de predicados y algunas cosas ahí interesantes que son modelos de razonamiento
a partir de algunas sentencias, ¿no? Tipo causa-efecto. okey, Estaba muy loco todo eso, la verdad. Nunca lo utilicé, déjame decírtelo. En la vida profesional jamás utilicé eso. Cosas que sí okey, llegamos a utilizar, pues, de lo que teníamos como de materias alrededor por estar en la facultad donde estábamos, pues sí, llegamos a ocupar cosas como cálculo, no sé, cálculo integral, cálculo vectorial, cálculos diferenciales, o sea, cosas muy orientadas a las áreas de físico-matemáticas. La facultad donde nosotros estábamos era parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, aunque después se separó y ya se volvió autónoma, ¿no? La Facultad de Ciencias de la Computación de la universidad, pero sí nos tocó una época interesante ahí con los físicos y con los matemáticos, y la verdad es que aprendimos mucho, ¿no? Hay cosas que, pues como todo en la vida, estudias, no se usan, hay cosas que usas y no estudiaste, ¿no? claro, Pero eso es parte de lo interesante y mezclado con este perfil en el que sí éramos, pues bastante sui generis en al menos en nuestra generación, de haber salido al mercado, de tocar puertas, de relacionarnos con diferentes tipos de empresarios. Generalmente eran pymes, ya desde ahí traíamos el tema de las pymes, ujú, y tratar de resolverles necesidades bien puntuales, ¿no? Oye, es que, pues yo necesito, o sea, imagínate, el Internet apenas estaba entrando, ¿no? Aquí en Puebla nos conectábamos a Internet porque teníamos amigos, amigas la universidad privada donde ellos estaban, porque nosotros estábamos en la autónoma, ¿no? ujú, En la ujú, pública. Y teníamos amigos y amigas conocidos que estaban en universidades privadas y que tenían acceso a Internet, ¿no? A través de estas conexiones telefónicas, ¿no? Por módem, que eran claro. lentísimas Sí, sí, y que de sí, repente nos prestaban las cuentas, ¿no? Entonces era una rebatinga ahí de a ver quién te prestaba un número de teléfono, un usuario y una contraseña para poderte conectar a Internet, ¿no? Durante claro. esos años también conocimos gente que se volvió proveedores de servicios de Internet, los famosos ISPs, y Ajá, bueno, ajá. revendimos, hicimos instalaciones de Internet, o sea, ahorita dices eso y suena ridículo, ¿no? O sea, ¿instalabas Sí. Internet? Pues sí, eso hacíamos, ¿no? La red, Era ¿no? básicamente, De sí, 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 establecer las conexiones con el ISP, enseñarle a la gente a conectarse y todo esto, y luego poder compartir ese internet en esa pequeña red local, a lo mejor de un despacho de contadores o, como te decía, de arquitectos o en estaciones de servicio, ¿no? En gasolineras, por ejemplo, ¿no? Tratar de claro, enlazar varios puntos de venta o varias sucursales y cosas por el estilo, pues ya lo estábamos haciendo ahí apenas empezada la segunda mitad de los noventas, ¿no? Estoy hablando del 95, 96 tal vez. Entonces, pero como te digo, hubo mucho aprendizaje, mucha curiosidad, y cuando terminas la carrera dices, oye, es que esto se debería de poder agilizar. ¿Qué hago o dónde me informo? Pues todavía no había la información tan abierta como la hay ahora, y pues la ujú, solución fue en ese momento, pues vete a una maestría, ¿no? Estudiate una okey, maestría para contestar esas preguntas, y así fue como di el paso para la maestría, para tratar de agilizar algunas cuestiones de desarrollo. Te voy a decir que ya en ese entonces parte de lo que trabajé entre el 99, porque primero hice una especie de tipo especialidad, porque la maestría apenas estaba con formación en el centro de investigación donde me inscribí, que es el, ujú. el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, del sistema, bueno, del antiguo sistema de CONACYT, ya ves que ahora cambió todo eso. Sí, claro. Este, pero en ese entonces empecé con una especialidad que era como la maestría light, ¿no? Como de medio tiempo. Y ya una vez que Okey, estuvo regularizado todo con el CONACYT y con el instituto y todo, me dijeron, ya te puedes inscribir a tiempo completo. Me dieron una beca institucional y pues ya estuve de tiempo completo, ¿no? Y en ese entonces, pues yo ya empecé a desarrollar agentes, ¿no? Agentes inteligentes de software, que hoy, igual, si tú ves lo que son hoy los agentes que puedes hacer, a lo mejor con los modelos de lenguaje, como puedan ser lo que toda tu audiencia seguramente ya sí, conoce, usa o ha escuchado mucho, un GPT, un Gemini, un Cloud, o cualquiera de estos, ahora lo que puedes construir de agentes con estos motores de modelos de lenguaje, pues son una revolución, es una evolución abismal a los agentes que hacíamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que construir desde el modelo de pensamiento de la gente, las variables que iba a manejar,
eran muy poquitas variables lo que podían trabajar, ¿no? Olvídate de hablarle así en lenguaje natural, ¿no? O Claro, sea, claro. eso no era posible, ¿no? Pero pues eso fue poniendo cada vez más retos y la continuidad natural de la maestría pues fue el doctorado, ¿no? A raíz de las primeras investigaciones que ya estaba yo haciendo. Qué interesante, Manuel, porque, lo que comentas es que a partir de esa curiosidad, ¿no? Es donde pudiste lograr esta trayectoria, académica. Y luego, ¿cómo ves estos 25 años de trayectoria, o más de 25 años que tienes de trayectoria trabajando con las pymes? ¿Cómo has visto su relación con la tecnología pues, desde esos tiempos? ¿No? Estamos hablando casi de 30 años a la fecha. ¿Cómo has visto ese cambio en las pymes? Porque sí sabemos, o bueno, lo que yo he visto es que en empresas grandes o medianas, internacionales, pues ahí se ve muy claro el cambio, pero muchas veces en estas pymes, obviamente hay un pasos mucho más lentos. ¿Tú qué nos puedes compartir en esta parte? Mira, yo creo que depende de cuántos años tiene la empresa de formación, ¿no? Yo te Ujú. diría, voy a empezar ahora sí que de lo actual hacia atrás, ¿no? Okey. Una pyme que hoy tiene a lo mejor 1 año, 3 años de vida, ya es una Ujú. pyme que nació con alguien o con algunas personas, ¿no? A lo mejor son 2 socios o 3 socios, o como sea la estructura, o un soloprenur, ¿no? Una persona, un hombre orquesta, mujer orquesta, que hace Ajá. todo. Pero lo más seguro es que ya haya nociones básicas de informática, ¿no? De manejar internet. ¿Por qué? Porque seguramente ya está bancarizada, ¿no? Ya hay, ya maneja a lo mejor una aplicación para hacer sus transacciones, ¿no? Su banca en línea, ¿no? Banca electrónica, transacciones, pagos. A lo mejor ya saben pagar, no sé, la luz, la despensa y todo esto vía una aplicación o comprar en un marketplace, ¿no? Ujú, ujú. Que eso se aceleró mucho a raíz de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hasta mis papás empezaron a comprar en Marketplace. Yo decía, wow, ¿no? Claro. Porque antes mucha gente, pues de generaciones previas a nosotros, tenían miedo de esto de la tarjeta en línea y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una empresa que es joven, digamos, lo más seguro es que haya empezado con alguien que ya tiene cierta educación informática o digital, vamos a decirle, ¿no? Si son personas muy Claro. jóvenes, pues olvídate, ¿no? O sea, vienen en otro canal. O sea, ellos no piensan a lo mejor en que tienen que hacer un sitio web o una página web o correo electrónico, cosas de estas que para nosotros son como básicas, ¿no? Ellos piensan en Claro. redes sociales, piensan en hacer su estrategia en TikTok, en Instagram y cosas por el estilo. Pero son empresas que, insisto, son recién formadas, pero que ya vienen con un bagaje digital. Incluso si tú ves los planes de estudio en educación básica superior, media, ¿no? Hablando de secundaria y superior, bachillerato preparatoria, pues ya esta formación de menores de edad en general ya traen una formación de habilidades digitales y de hecho creo que así se llaman las materias, ¿no? Cosas Ujú, parecidas a ujú, estos ujú. temas de habilidades digitales y muchos ya les tocó también tomar clases en línea, y nuevamente a raíz de la Exacto. pandemia. Entonces, si tú me dices qué pasa en estos 30 años, yo pondría una Ujú. línea muy clara de división pre y post pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Okey, pandemia aceleró muchas cosas y obligó a que mucha gente se subiera aunque tuviera miedo porque lo tuvieron que exacto. hacer, no hubo opción. De una manera desordenada, con tropiezos y lo que tú quieras, con riesgos, hubo muchos ataques de informáticos, ¿no? Muchos ciberataques, incluso en las mismas plataformas con la que estamos ahorita, en el Zoom, había Claro. hackeos. Tú estabas en una conferencia y de repente se te metía la gente y no, o sea, fue una cosa bien divertida, ¿no? Estar ahí, Sí, que te claro. hackearan la conferencia y de repente, no, espérate, y que te aparecieran ahí cosas bien raras y grotescas en la pantalla y cosas por el estilo, ¿no? Sí, Eh, claro. pero si te vas antes de la pandemia, donde la gente como que realmente no sentía esa urgencia, pues vamos a decir,
los empresarios que a lo mejor ya tenían cierta edad y que tenían maneras de hacer las cosas y que les funcionaban, a lo mejor trabajando con sus equipos de trabajo, con reportes a mano o con un Excel, y pues la vida no les pasaba, ¿no? Y entonces se quedaban con eso. O sea, ¿para qué aprendo otra cosa? ¿Para qué invierto en un sistema? ¿Para qué meto, no sé, un firewall? ¿Para qué pongo ciberseguridad o lo que sea? Si como lo estoy llevando me funciona, ¿no? Para Claro, los que empezaban, pues a lo mejor sí ya venían con un poquito de inquietud, porque de igual manera ya para la segunda mitad del 2010, o sea, entre el 2010 y el 2015, 2016, ya también se percibía mucho un cierto nivel de educación, nuevamente en habilidades digitales o en educación digital y este tipo de cosas, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, uno de los cambios importantes que metió presión en las empresas para acelerar a la adopción tecnológica vino más o menos por el 2009 o 2010, cuando entró de manera obligatoria la factura electrónica. Entonces, claro. la factura electrónica obligó a las pymes a pues empezar a hacer ahí algunas cosas. Digo, muchos se quedaron afuera y dijeron, "No, que lo haga el contador, ¿no?" Y dice, Sí, no, eso no, yo le digo al contador, vendí tanto y él o ella, ¿no? El contador, la contadora, pues hace las facturas electrónicas, ¿no? Yo ni me meto. Pero eso fue evolucionando, no fue algo que se quedó estático. Empezó con factura electrónica y llegamos a contabilidad electrónica, ¿no? Donde las pólizas contables y mucha de la contabilidad, pues carta aporte, ¿no? Para logística y un montón de cambios y ajustes y reformas que ha habido en los últimos, que estamos en el 26, en los últimos 16 años, ha sido una claro. revolución únicamente desde el punto de vista administrativo, contable, fiscal, ¿no? O sea, nada más en ese rubro, que es básico para cualquier pyme, Para cualquier empresa. ha sido una revolución. Exacto. Entonces, solamente desde el punto de vista de la normativa, ¿no? De la ley, de la fiscalización, las pymes se vieron obligadas a tomar realmente acciones contundentes para subirse a un tema digital, ¿no? La banca también impuso presión. La banca empezó, pues igual yo pensaría que a lo mejor desde principios del 2000 o en la segunda década del 2000, ¿no? Del 2006 hacia adelante, Ujú, a ujú. presionar que la gente utilizara más la banca en línea. Y ve Claro, cómo ha cambiado las sucursales igual en los últimos 20 años, ¿no? Hay menos sucursales porque se promueve el uso del dinero digital, se promueve el uso de aplicaciones, se desaparecieron las chequeras, no sé cuándo, en qué año habrás utilizado tu última chequera, ¿no? Yo sí. creo que la mía habrá sido 2010, 2011, tal vez la última vez que utilicé una chequera, tal vez. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo. A mí era lo más difícil que se me hacía hacer un cheque, Sí, porque si sí. te equivocabas tenías que volver a hacer Sí, no, todo el y cheque, aparte ¿no? apunta ahí en el taloncito, ¿no? Apúntale todos Exacto. los datos, ¿no? Entonces, Sí. sí ha habido presión en los últimos, me voy ya un poquito más atrás, en los últimos 20 años para acá, ha habido una presión, vamos a decir, del sistema, ¿no? Del sistema, llámese monetario, fiscal, regulatorio, normativo, bancario, para que pues cada vez se utilicen más las herramientas digitales para llevar todo esto, ¿no? Ya hoy yo no concibo una empresa que no lleve su facturación electrónica. A lo mejor muchas cosas las delegan a su contabilidad, ¿no? Porque muchas Ujú, pymes ujú. lo que hacen o lo que hacemos, pues es tercerizar algunos servicios, ¿no? La contabilidad, lo legal, a lo mejor temas de logística y todo esto, pero a final de cuentas atrás de eso hay temas digitales. Y para que tú estés en Claro, comunicación y que puedas intercambiar información con estos proveedores de servicios, pues necesitas herramientas digitales, ¿no? No estamos hablando de cosas complejas, ahorita no estamos hablando de inteligencia artificial, nada de eso. Estamos hablando de claro. que puedas pasarle a lo mejor en una hoja de cálculo, la que quieras, la de Microsoft, ¿no? En Excel o un Google Sheets o lo que tú quieras, pasarle Ujú, por lo ujú. menos la relación de gastos al contador para que te pueda hacer las cosas bien, ¿no? Y no esté adivinando, Claro. ¿no? Por ejemplo, los estados de Sí, cuenta y todo esto, ¿no? no creo que le pases tu cuaderno. Bueno, habrá gente que sí. De la tienda, ¿no? Mira, esto se vendió, pero bueno, no lo sé. Sigue habiendo negocios que funcionan mucho sobre el flujo de efectivo, ¿no? O sea, eso Ujú, es una ujú. realidad, porque sí, efectivamente hay negocios.
misceláneas, restaurantes pequeños, eh, de cierto número de personas o de ciertas áreas de trabajo que siguen trabajando fuerte con los flujos de efectivo y pues el contador lo que hace es, pues hace su factura global cada semana o cada quincena o cada mes y lo demás, pues sabrán cómo le hacen, ¿no? Como dices, con el cuaderno, ¿no? A lo mejor. Sí. Pero bueno, yo creo que la base de la pirámide, tal vez, Ujú, ujú, y un poquito es esa mezcla entre economía, vamos a decir que de alguna manera es economía formal pero que todavía le falta como profesionalizar o formalizar, propiamente dicho, algunos de estos procesos, ¿no? Sin embargo, no por ujú. eso dejan de utilizar tecnología, ¿no? Porque muchos de estos, que a lo mejor tienen ciertas brechas todavía en el uso de algunas herramientas, pues igual y tienen su paginita en Facebook o en Instagram y suben un post o comparten en sus estados de WhatsApp y usan ciertas herramientas, ¿no? Te digo, no estamos Claro, hablando de tecnologías complejas, pero sí han adoptado tecnologías para hacerse promoción o para atender a los clientes, ¿no? En otros procesos que a lo mejor no están tan regulados, ¿no? Entonces, claro, eso se ha dado, ¿no? De manera, pues, natural, por la adopción y por la masificación de la tecnología, ¿no? Vamos a decir, por la democratización de la tecnología, ¿no? Los celulares fue un punto de inflexión muy importante a principios de los 2000, celulares y tabletas, ¿no? Smartphones, ujú, que vinieron, pues, casi a la par, ¿no? El cambio del celular con teclado al celular exacto. touch, ¿no? Al smartphone propiamente dicho, y de la mano con las tabletas, pues también abrió la puerta a que muchas empresas, pequeños negocios, digitalizaran o empezaran a digitalizar sus procesos, ¿no? Yo hoy veo muchas misceláneas, Ujú, digo, no las atiendo, las veo por cuando entras a una tiendita a comprar y está claro, padre, ¿no? Que agarras algo del mostrador o pides algo de ahí del mostrador que tienen atrás y escanean el código de barras y tienen a lo mejor una tabletita, ¿no? Una tablet, un escáner de código de barras y una etiquetera, ¿no? Y su claro. terminal de alguna cuenta digital, ¿no? Mercado Pago, PayPal, Clip. alguna de estas, ¿no? Clip, sí, exactamente, Exacto. ¿no? Entonces, ya realmente, a pesar de que son empresas que están en la base de la pirámide, ¿no? Que son pequeños negocios, con flujo de efectivo importante, en proporción, ¿no? Ya realmente digitalizaron sus procesos, a lo mejor comercial, de atención al cliente por ahí algún otro, ¿no? Su relación con los proveedores, ¿no? Por ejemplo, el que puedan facturar electrónicamente a sus proveedores, ¿no? Claro. Refrescos, botana, qué sé yo, ¿no? Sí, oye, y una pregunta, cuando una persona llega, te toca la puerta y te pide una asesoría, ¿qué es lo primero que analizas para atender su potencial de crecimiento en tecnología, para mejorar sus procesos? O Pues la primera plática siempre va con maña, ¿no? Y con jiribilla, dijeran. Tratar de, okey. de platicar lo suficiente, ¿no? Una plática lo más amena posible, hasta Ujú, donde se deje la persona, sobre todo si no es alguien de confianza, es alguien que te recomendaron, no es alguien que llegó a lo mejor por una publicación que hiciste o algo, y tratar de entender cuál es la necesidad, ¿no? Cuál es el punto de dolor real, porque muchas veces te platican el síntoma y okey, está bien, porque no es, digamos, no necesariamente, pues una persona es como cuando vas al doctor, ¿no? Dices, ay, doctor, me duele aquí, ¿no? Bueno, exacto, sí, pero a lo mejor el doctor te va a decir, es que necesitas ver un traumatólogo porque esto no es normal, por esto y esto y esto, pero necesitas que te la placa, el estudio, no sé qué, porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, mi sobrino que es beisbolista, ¿no? No, pues tienes tal padecimiento que es típico del pitcher, ¿no? Que lanza quién sabe cuántos kilómetros por hora, ¿no? O sea, ujú, porque es un ujú, esfuerzo poco natural, ¿no? Para tu cuerpo y ya te lastimas, o sea, ya es algo que sale de una lesión común, ¿no? No es como que dormiste chueco y te duele el hombro, ¿no? Entonces, claro, en el tema de los negocios pasa algo muy similar. La gente puede decir, es que mira, yo no veo que, no sé, vamos a pensar que, pues es que yo publico mi oferta y tengo mailing
pongo en redes sociales, pero pues no me compran, ¿no? No se vende. ¿Qué es lo que está Ujú. pasando, no? O sí estoy vendiendo o estoy pagando publicidad, pero no me salen las cuentas, pues parece que estoy pagando más publicidad de lo que vendo, ¿no? Entonces, Okey, cuando empiezas a rascar un poquito, de repente te das cuenta que el problema no es que invierte en publicidad y no vende. El problema está en que atrás a lo mejor el proceso de atención al cliente no existe. Entonces, okey. pagas publicidad, padrísimo. Te llegan contactos por canales digitales, buenísimo. Y contactos calientes, ¿no? O sea, contactos listos para Ajá, comprar, pero te tardas 2 días sin contestar, contestas de malas, no le das seguimiento, no entregaste la cotización o el presupuesto, y empiezas a ver que realmente el punto de dolor no es no es, en realidad lo que la te está platicando el publicidad, cliente, ¿no? lo que te platicó el cliente, o bueno, el contacto, es el Ujú, síntoma, pero el punto de dolor está mucho más abajo, no está en los procesos. Entonces, normalmente hay que tratar de detectar hasta dónde están, vamos a decir, formalizados o identificados sus procesos, si son consistentes, si a todos los atienden igual, si tienen como muchas excepciones, y a partir de eso, pues decir, oye, a ver, es que si tú quieres poner un sistema, o si tú quieres hacer esto, si tú quieres pagar publicidad, o si tú quieres hacer un e-commerce o lo que sea, primero tienes que arreglar eso. Ahora, ¿podemos claro, ir a la par? Sí, claro, siempre se puede ir a la par, pero es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, claro. ¿qué quieres que atendamos primero, no? ¿Tienes algún caso de éxito que puedas compartirnos? No a lo mejor de este ejemplo, sino de algún otro que haya llegado contigo y te haya dicho: "Oye, Manuel, me recomendaron y quiero hacer este cambio en los procesos o esta, mejora en los sistemas". ¿Tienes alguna que nos puedas platicar? Sí, pues mira, uno de nuestros mejores clientes fue cliente nuestro durante muchos años, muchos, muchos Ujú, años, ujú, probablemente más de, no sé, 15 años, pero okey, únicamente no, platicamos con él una o dos veces al año ujú, porque el servicio que le dábamos era hospedar su página, básicamente. okey, Entonces okey, había un despacho con el que trabajaban que les hacía los cambios y todo este tema, ¿no? Del teje y maneje. Y nosotros únicamente, el hospedaje, ¿no? Pero okey, conforme pasaron los años y pasaron algunas cosas con ellos, nos empezaron a pedir consultoría. Oye, es que quisiéramos hacer esto, ¿cómo ves? Porque queremos hacer ciertos cambios, porque vemos que el mercado se está contrayendo y pues creemos que ya llegamos a tope y que a lo mejor no, pues necesitamos otras maneras de explorar el mercado, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo que llegaron a tope? Sí, sí, sí. Entonces empezamos a ver, ahora sí, el tema de raíz, ¿no? A ver, necesito que me ayudes con información financiera, con información de mercado, cómo llegas al mercado, qué estudios has hecho, cómo está tu red a nivel nacional, porque pues no era una empresa chiquita, no es una empresa mediana, ¿no? Que distribuye a ujú, nivel nacional, un tema de biotecnologías, entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando, no? Y cuando le empezamos a rascar un poquito, pues le dijimos, oye, es que no has tocado ni el 5% del mercado, ¿no? No, ¿cómo es okey, posible? Sí, es que no has tocado ni el 5% del mercado, ¿no? Mira, entonces vas a fuentes de información públicas, ¿no? Datos abiertos, empiezas a buscar, haces algunas investigaciones, pues ahí con algunas técnicas de búsqueda en internet, o ahora es mucho más fácil con los LLMs, pero en ese entonces, pues hacíamos la parte de investigación y decíamos, pues mira, el diagnóstico es este, ¿no? Tienes este potencial de crecimiento, pero necesitas arreglar tu relación con tus mayoristas, porque estamos viendo que tienes cartera vencida, que no hay a lo mejor reglas del juego claras, ¿no? Con toda tu red de distribuidores, que tienes distribuidores que te compran mucho, pero te pagan muy poquito, entonces tienes mucho en cartera vencida. Y empezamos a hacer un análisis, ¿no? Con, okey, digamos, incluso superficial, ¿no? Y a partir de eso, pues cuando empiezas a mostrarle que estas cosas existen al interior y como dicen, no hay ceguera de taller, ¿no? claro, Internamente ellos no lo ven o alguien pues, no quiso que lo vieran o como haya sido. Y entonces dicen, a ver, vente para acá, vamos a trabajar juntos porque necesitamos que nos ayudes a ir saliendo de este tema, ¿no? Y el resultado, después de pues, los primeros 2 años, es que
ya poder digitalizar algunos procesos, llevar la parte comercial, por ejemplo, al tema de comercio electrónico, pues ya le estaba Ujú. redituando a nuestro cliente el equivalente al, digamos, el e-commerce propio del cliente, pues ya le estaba redituando lo mismo que le reditó a un mayorista de manera independiente, ¿no? Entonces, Okey. ya dices, bueno, es que, como ves, sí tiene potencial esto, ¿no? O sea, es una cuestión de, pues, de dedicarle tiempo, de jugar con las reglas del juego, ¿no? Llámese, las reglas de las plataformas sociales o de los buscadores o según en qué arena estés jugando, ¿no? Pero, Ujú, ujú. pero entendiendo eso, y entendiendo el producto y entendiendo el mercado, pues claro que puedes, digo, primero es el mercado, ¿no? Pero Claro. con estos elementos poniéndolos en una mezcla correcta y pues haciendo ahí un par de recetas, pues claro, puedes avanzar con pasos seguros y con objetivos claros, ¿no? Entonces sí puede resultar pasar de un tema de que una empresa piense o vea que no están llegando al mercado como ellos quisieran llegar, en pocos meses, realmente darle la vuelta a esa situación, empezar a poner orden en diferentes procesos al interior, digo, señalando, porque nosotros en ese momento no nos habíamos metido como tal al proceso, ¿no? Pues fueron los Claro. primeros años. Ahorita sí ya estamos más metidos en ciertos procesos y ya igual trabajando con recomendaciones directas en implementaciones y en ciertas herramientas, en el uso de ciertas pues actividades y habilidades para desarrollar una u otra área en particular de las áreas internas de la empresa, ¿no? Entonces, pues poco a poco nos han permitido participar más en la operación, en el día al día y pues vamos señalando algunas cuestiones, algunas las resolvemos nosotros, algunas hacemos equipo y algunas pues las dejamos señaladas y entra algún especialista, ¿no? Para que lo haga. Qué bien, qué bien. Pues sí, como lo comentas, ¿no? El parte del diagnóstico, entender cuál es el problema del cliente para poder darle solución. Oye, y cambiando un poquito, digamos, es dentro del mismo tema, pero cambiando un poco hacia un lado, digamos, veo que también ustedes, tú y, bueno, la empresa que tienes, participan activamente como en comunidad, en clústeres, en Sí, redes. sí, sí. Em, Cuéntame un poquito de esta parte. Bueno, aquí en Puebla, y de hecho a nivel nacional, no sé si recuerdas cuando estaban todo este tema de los programas PYME, ¿no? Con la Secretaría Ujú. de Economía Federal, hace, pues, ¿qué habrá sido? Por ahí del 2007, ¿Del 2008 2000? todavía. Sí, 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 o Desde sea, el ya va para 2000. 20 años, ¿no? Ajá, ajá, Luego esos programas se fueron modificando, ¿no? Entró el INADEM, etcétera, etcétera, y bueno, luego pasó todo lo que pasó hace 6, 7 años para acá. ajá. Pero digamos que hace estos 20 años, algo así, hubo una tendencia muy fuerte por adoptar los modelos de clusterización, ¿no? Que son Ujú, agrupamientos empresariales ujú, que venían por la recomendación de las teorías económicas de Michael Porter, venían por ahí algunas teorías de ciertos distritos industriales, me parece que venían de Italia y algunas comunidades en España también, ¿no? En temas de desarrollo económico. Entonces, lo que se empezó a hacer a nivel federal fue tratar de replicar estos modelos clúster, que básicamente son modelos de desarrollo económico, en donde ujú, tú principalmente, y de acuerdo a estas teorías, pues tú tienes tres actores claves, que es la iniciativa privada, las empresas, el sector público, en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno, o en los tres, ¿no? Municipal, estatal, federal, ujú. y a la academia, que es la formación de talento, ¿no? Del talento Okey. humano. Entonces, con estos tres hélices, o con estas tres hélices, pues la idea es articular ecosistemas que promuevan y que permitan el desarrollo económico regional. O sea, esto va orientado a tener regiones de desarrollo orientadas con ciertas vocaciones. Entonces, tenemos, pues sí, 20 años, tal vez un poco más, desarrollando clústeres en todo el país. Hay clúster automotriz, que es la red más grande de todo México de clústeres, es los Ujú, clústeres automotrices.
La segunda red más grande de todo México somos nosotros, la red de clústeres de tecnologías de información, que estamos organizados a nivel federal a través de un Consejo Nacional, el Consejo Nacional de Clústeres de Software. Okey. Yo participo también como consejero del Consejo Nacional. Tengo a cargo una comisión de trabajo. Aquí en Puebla tenemos otras dos comisiones de trabajo también a nivel nacional. Y también presido el clúster local, el clúster de aquí de Puebla, el clúster Puebla de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones. Actualmente todavía lo presido yo. Fue mi segundo periodo, este año termino Ujú, con mi periodo de presidencia y ya pues tuve la oportunidad cada periodo pueden ser hasta 4 años, entonces estoy terminando mi segundo periodo de 4 años. El anterior terminó en el 2018, entonces estuve del 2014 al 18 también como presidente. Y básicamente, como te decía, pues la idea es hacer desarrollo económico. Entonces, pues, lo que hacemos son iniciativas en las que podamos llegar a lo mejor a clientes grandes ujú. donde normalmente una sola pyme de tecnología tal vez no puede entrar por diferentes factores. Uno puede ser recurso humano, ¿no? Te falta gente Claro, certificada. Oye, pero okey, tengo el know-how, a lo mejor en inteligencia artificial, pero no tengo al ingeniero certificado en un cierto proceso de desarrollo de software. Oye, pues vamos como clúster, el clúster hace el proyecto e internamente nos coordinamos para que las empresas del clúster que están participando, que tienen el conocimiento, el expertise, la experiencia, ejecuten el proyecto. Y han resultado cosas muy interesantes a lo largo de los años. y eso entiendo que entonces eso ayuda a la comunidad, ¿no? Todos Claro. juntos trabajan de forma aislada, entiendo, tú dime Sí, sí, sí. si te estoy Vas bien, entendiendo muy bien, bien. pero cuando hay algún proyecto importante, el clúster se junta, o sea, en comunidad también pueden ir creciendo, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, ahora hay proyectos corriendo aquí orientados al tema de agroindustria o agrotech, ¿no? Toda la tecnificación del campo, pero la tecnificación en profundidad, ¿no? Okey, Hacer agricultura de precisión, eh, con inteligencia, ¿no? Poner sensores ya sea a cielo abierto o en invernaderos y poder producir de una manera que no se podría si no estás observando minuto a minuto qué es lo que pasa con las claro, raíces, con la tierra, con los sustratos, con el agua, con los nutrientes, con las con el plagas. sol, sí, todo, 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 ¿no? Sí, Entonces, que es parte de de los grandes beneficios que tiene la tecnología ya aplicada en profundidad, ¿no? O sea, vamos a decir que es ciencia y tecnología aplicada a través de tecnologías de la información en áreas bien específicas, ¿no? En este caso, en el campo. Entonces, hoy se están corriendo algunos proyectos. Tenemos 3, 4 empresas que están muy especializadas en el tema de agrotecnologías y ujú, pues que están caminando, ¿no? Por esa dirección. Y claro, cuando se convocan las reuniones, cuando se acerca con los productores o con las comunidades, con las cooperativas, etcétera, pues se convoca el clúster y del clúster llegan estas empresas especializadas. De la mano también con algunas actividades que se están haciendo con el gobierno estatal, con la Secretaría de Economía y del Trabajo, la SEDETRA, aquí en Puebla. qué interesante, porque me parece que este tema de la agroindustria son temas fundamentales que no podemos dejar perder, Pues es ¿no? de Y el seguridad hecho de nacional, que así de fácil. esté la tecnología ayudando y fortaleciendo esta parte, pues, es fundamental, ¿no? Sí, sí, claro. Me me encanta. Oye, y me gustaría que nos comentaras, ¿qué has aprendido después de estos 30 años en innovación y negocios, em, que nos puedas compartir? Pues mira, yo creo que lo más importante de todos estos años, como les decía por ahí en alguna plática, hoy yo veo hacia atrás y digo, bueno, caray, de alguna u otra manera siento que soy como el bisabuelo de ciertas tecnologías que están hoy, ¿no? En las manos de todos, en los celulares de todos, porque pues participé, ¿no? Cuando hice mi tesis de doctorado, cuando me fui a exponer con los papers que publiqué, que andan por ahí en quién sé cuántas revistas de tiraje internacional que tuve la oportunidad de publicar, etcétera. Ujú. Y tú ves la tecnología de entonces y la de ahora y dices, pues es que ha sido un salto enorme
pero pues se construye no de la noche a la mañana, es un claro. proceso de evolución, ¿no? Claro, hay ciertos actores, hay ciertos polos de desarrollo donde se apuesta, donde no hay aversión al riesgo, donde se invierte, etcétera, y los resultados están ahí, ¿no? Empresas que crecen, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley en los programas de aceleración de tecnología de las empresas TechBA, por ejemplo, con la Ujú, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y es muy interesante ver cómo el ecosistema de capital de riesgo funciona de la mano con diferentes sectores estratégicos para generar nuevas empresas, ¿no? De alta tecnología. Cosa que aquí en México todavía, a pesar de que ha habido muchos avances, muchos avances, todavía falta mucho, muchísimo, ¿no? Sin embargo, con esa reflexión, yo pienso que realmente lo que tenemos que entender es que la tecnología debe tener un propósito. Y si ese propósito no es servir a las empresas, servirle a las personas, pues se vuelve algo inútil, ¿no? Es como decir, no sé, vas a una ferretería y te compras, que te gusta, el mejor kit de desarmadores y de llaves que puedas utilizar para tu auto, ¿no? Para ajá, armar y desarmar el motor, ¿no? sí, Pero pues no eres ni mecánico, ni mucho menos, o sea, no sabes hacer nada de eso, lo único es que te gusta cómo brilla la herramienta, ¿no? Y lo claro. compras, jamás lo vas a utilizar, ¿no? Y es algo que, pues fue un capricho, lo guardaste ahí está la herramienta, a lo mejor hasta se oxida, deja de servir en algún momento, pero Ujú, pero no resolviste realmente algo, ¿no? Fue más bien un capricho. claro. Entonces, yo creo que Sí, la tecnología debe de ser así, o sea, debe tener un propósito, eh, y entender, por ejemplo, de nuestro lado, como consultores en tecnología, entender ujú, la problemática real de quien se acerca y hablarle pues con honestidad, ¿no? Decirle, a ver, es que tú no claro. necesitas esa caja de herramientas Ultra Plus, Ultra, ¿no? Tú a lo Sí, mejor ahorita lo solucionas con un Excel y me van a criticar mucho por decir esto, pero a lo mejor sí, lo solucionas con un Excel, nivélate y en 6 meses platicamos, ¿no? Y ya claro. vemos, pero primero arregla tu proceso, arregla tus relaciones con la gente, arregla estos problemas, haz una estrategia para, no sé, ABC, y ya que Ujú, tengas eso resuelto, entonces sí, busca o buscamos ayudarte para hacer la inversión en un sistema, en una herramienta, en rentar un software, ¿no? Pues ahora mucho del software es software as a service, ¿no? Software como servicio. claro, Rentas las plataformas, realmente no las compras. Este, incluso la infraestructura, ¿no? Y, por ejemplo, muchas universidades, por ejemplo, ya no compran su infraestructura de red, la rentan, ¿no? Porque las empresas claro, hoy tienen esos servicios, es infraestructura como servicio, ¿no? Haces un contrato multianual, ¿no? De 2, 3, 5 años con una empresa, pues la empresa hace toda la inversión en el equipo, ¿no? Que cuesta cientos o miles de dólares, van, te hacen la instalación y cuando falla algo, la lana a la empresa va y lo cambia y siguen pagando su renta y ya, ¿no? 100% deducible. Es como rentar un coche contra comprarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? Que realmente la tecnología la veas con propósito, haciendo un acto de conciencia, ¿no? Y dijeran un mea culpa, ¿no? De que, cómo está la empresa al interior y tratar claro. de encontrar las herramientas que en ese momento te van a ayudar. No la mejor, no la más sofisticada, no el Ultra Plus, ¿no? No, la que realmente te va a ayudar ahora, ok, que no te quede demasiado ajustada, está bien, pero que sí vayas con una especie de mapa de ruta, ¿no? A ver, decir, mira, yo de aquí a 6 meses me pongo la meta de resolver esto, ¿no? Solventar estas deficiencias o tomar estas oportunidades que tengo ahora. En 6 meses lo ajustamos, y bueno, durante estos 6 meses lo ajustamos, mejor dicho, y vemos qué hacemos o qué pivote damos o cómo crecemos a partir del mes 7, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Poco a poco de manera escalonada. Que puedes hacer una inversión grande y comprarte una paquete, una suite, un ERP super wow y tenerlo ahí sin que nadie de tu gente le entienda y todos dándose de topes, pues sí, también lo puedes hacer, ¿no? Y Claro, a mucha gente le conviene, digo, a mucha gente que los vende o que los renta, pues exacto. les va a convenir, claro, ¿no? Pero
Yo digo, siempre hay que tener un poquito más de conciencia en ese sentido. La pyme tiene un comportamiento muy diferente, ¿no? Desde el punto de vista técnico, económico, financiero, de recursos humanos, son temas muy particulares. Todas las empresas son diferentes, ¿no? No hay una igual a otra, cada una tiene sus problemas. Está la empresa familiar, está la empresa que trata de salirse de esa onda, está el que es un único dueño, el que heredó del abuelo, qué sé yo, ¿no? Hay cantidad de historias ahí que vale la pena entender y trabajar pues para ayudarles, ¿no? No para ver qué es lo más que les puedes vender, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que he aprendido con el paso de los años. Claro, perfecto. Aparte, la honestidad es muy importante, aunque de repente la gente quiere comprar lo mejor, un gran Ferrari para ir nada más por sus hijos a la escuela, ¿no? Sí, sí, digo, Eso bueno, eso puede yo creo pasar. que pusiste el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, habrá quien quiera tener el mejor coche, el de moda, lo que tú quieras, el eléctrico, lo que sea. Y dices, bueno, pues está bien. Si es tu gusto y no te importa y tienes, pues adelante, ¿no? Hazlo. Si le sacas provecho o no le sacas provecho, bueno, ya es una decisión tuya. A final Ujú, de cuentas, mi recomendación es esta, ¿no? exacto. Pues ya tú toma la decisión que tengas que tomar o que quieras tomar, ¿no? Pero si no se arreglan lo que hay en medio, si no se arregla lo que está abajo, difícilmente las soluciones complejas o las soluciones muy grandes, pues llegan a resolver el problema de fondo, ¿no? Perfecto, perfecto, Manuel. Oye, y para cerrar, ¿qué te gustaría que la gente que escucha este podcast, se quede? Eh, Mira, yo creo que es importante que le pierdan el miedo a la tecnología. O sea, la tecnología es una herramienta importante. Últimamente, bueno, ni tan últimamente, yo diría que de unos 5 o 6 años para acá, se ha hablado mucho, mucho de que, por ejemplo, la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo a la gente, ¿no? Aquí el tema es que no es así, ¿no? Pero sí una persona que maneje herramientas, ¿no? Potentes, que maneje inteligencia artificial, seguramente le va a quitar el trabajo a alguien que no lo tiene. Entonces, sí es importante que los que están en estas áreas, digamos, de corte técnico, se actualicen, por un lado. Y los Okey, que son usuarios potenciales, los que tienen negocios, empresas, microempresas, pues empiecen a ver, a preguntar con, pues a lo mejor sus asesores de confianza, con sus consultores, con su gente de sistemas o quien tengan cerca de confianza, de qué manera pudieran abordar un problema, a lo mejor uno pequeñito, que quisieran abordar para probar una de estas tecnologías nuevas. Hoy en día es económico, no se necesita una gran inversión. A lo mejor resolver un tema de atención a clientes, ¿no? Oye, ¿cómo le contesto más rápido a mis clientes en redes sociales? ¿Cómo le contesto a ese claro, cliente que escribe a las 11 de la noche? ¿No? Y dice, no, es que tengo que estar exacto. contestando. Yo tuve una clienta así, es que tengo que Ajá, estar contestando a las 11 de la noche los mensajes. Y le digo, ¿por qué lo haces? O sea, ya las plataformas sociales ya de facto ahí en la plataforma trae unos robots con ujú, respuestas que puedes, yo les digo respuestas enlatadas, ¿no? O sea, hay ajá, respuestas automáticas que puedes poner, lo activas después de las 8 de la noche o de las 7:50 de la noche y ya, va a contestar solito. Ahora, ¿qué es lo que hay que contestar? Ahí viene la estrategia, ¿no? ¿Cómo haces el claro, gancho para empezar a tomar algunos datos? ¿Cómo alimentas con eso a lo mejor un sistema? Para que al día siguiente, a primera hora, quien le tiene que dar seguimiento le dé seguimiento efectivo y el proceso, ¿no? Como decíamos. Pero no le exacto. tengan miedo y traten de tomar una tarea, al menos, para empezar a transitar en un tema de digitalización de procesos. Perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias por tus consejos y gracias por este espacio. ¿Dónde te pueden seguir si la gente quisiera buscarte para preguntarte asesoría o algo? Pues mira, la manera más fácil de localizarme es en LinkedIn. En mi Okey, perfil está con mi nombre completo, Manuel Alberto Pérez Coutinho. O si gustan mandarme un WhatsApp, con todo gusto, al 2221 14 27 05. Con todo gusto les contesto por ahí. perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Acuérdense que, este podcast está
en YouTube, está en Spotify y lo pueden compartir. Yo les recomiendo que lo compartan a todas esas personas que tienen negocios, chicos, medianos, grandes y que necesiten tener un asesor en tecnología. Pueden compartirle este podcast para que puedan conocer un poco más de una recomendación de un experto. Que estén muy bien todos. Muchas gracias, Manuel. Nos Muchas vemos gracias por la pronto. invitación, Mara. Saludos a tu audiencia. Bye. Bye bye.